Hola público de Control de Gestión, ¿cómo estamos? Aquí nuevamente Germán Yáñez. Hoy día, como pueden ver, me encuentro en una clínica oftalmológica, en particular en el Instituto de la Catarata. ¿Y por qué me interesa estar acá? Para que podamos hablar un poquito de cómo funciona este modelo de negocio, en qué consisten los productos, los servicios, el tipo de paciente que se atiende en la clínica, cuál es la especialidad en particular de esta clínica, entender un poquito algunos indicadores, algunos recursos, algunos KPI. Vamos a hablar también en un rato más para poder entender cómo Control de Gestión participa y apoya al negocio en términos de hacerlo eficiente, rentable y también, obviamente, de preocuparse de una calidad de servicio y de garantizar una excelencia operacional, dado que como Control de Gestión no podemos perderle la vista y tenemos que tener mucho ojo con todo lo que son los recursos y el funcionamiento de un tipo de centro de médico como lo que es una clínica oftalmológica. En esta oportunidad voy a estar acompañado de Antonieta Galvez, que es la persona que administra esta clínica, está encargada de toda su operación. Nos va a contar un poquito más de cómo funciona, de cómo es el proceso, la importancia que tiene, algunas anécdotas, y vamos a poder ir compartiendo experiencias y hablando también de la relación que tiene el procedimiento de los pacientes con también el control de gestión que nosotros nos preocupamos para poder apoyar el negocio. Antonieta, cuéntanos cómo funciona la clínica oftalmológica, cuáles son su historia, de qué se trata, qué tipo de clientes, servicios. Cuéntanos un poquito para que nuestro público sepa de funcionamiento. Hola Germán, bueno, qué bueno que nos viniste a visitar de nuevo y que nos está asesorando también, además de la asesoría que ya nos había hecho anteriormente, que está funcionando de maravilla. Bueno, la clínica tiene aproximadamente 20 años. Está dirigida por el doctor Sergio Acevedo Salazar, ya cirujano de alta experiencia en la oftalmología, ¿ya? Su especialidad son las cataratas. Bueno, hay otras cosas más que el doctor igual realiza, pero su especialidad son las cataratas, ¿ya? Bueno, nosotros contamos con un sistema de agenda electrónica, ¿ya? Con un call center, el cual nos agenda a nosotros todos nuestros pacientes, pero además tenemos la consulta, el agendamiento de pacientes que sale directamente desde acá de la consulta del doctor, que también pueden agendar con nosotros, ¿ya? Tenemos una ficha médica electrónica, ¿ya? Que es muy amigable para nosotros, para poder trabajar para nosotros y para el médico. Y nuestro principal foco de pacientes son los pacientes adultos mayores, ¿ya? La clínica funciona a través de marketing, Instagram, Facebook, ¿ya? ¿Tienen algún tipo de estacionalidad? ¿Cómo se comporta la demanda del público, de los pacientes en el año? ¿Cómo funciona? Sí, mira, esa pregunta es como de, no sé si la palabra es anécdota, pero es una pregunta muy, muy interesante la que tú haces, porque sí tenemos estacionalidad quirúrgica, por llamarlo de alguna manera, porque como trabajamos con pacientes adultos mayores, vienen todos acompañados de sus hijos o de sus nietos, ¿cierto? Entonces, el alto flujo de pacientes que nosotros operamos mayormente son en las vacaciones de verano, o sea, enero y febrero. Enero más que en febrero. En febrero tiende un poquito a bajar un poco la cirugía, porque ya como que ahí se van de vacaciones. Pero en enero es como que los hijos, los nietos piden sus vacaciones para traer a sus papás o traer a sus abuelos, ¿cierto? Traerlos a operar catarata. Baja estacionalidad de nosotros es en septiembre, porque se entiende, estamos celebrando el 18, la mayoría de la gente está preocupada de celebrar las fiestas patrias, entonces ahí como que baja un poquito la afluencia de público y después nuevamente sube en el mes de noviembre, octubre y vuelve a bajar un poquito en diciembre por lo mismo, porque vienen las fiestas de fin de año. Pero en fin de año no baja tanto como baja en septiembre. En septiembre es la mayor baja que nosotros tenemos de pacientes. Esa pregunta es muy interesante porque en base a eso, bueno, se arman en el fondo los programas de nosotros donde tenemos que en el fondo poner, aumentar, ¿cierto? Para poder abastecer después la parte quirúrgica. Planificar los recursos, los tiempos, los horarios. Sí, y en septiembre fíjate que se da mucho también que como baja, no tenemos tanto paciente, es la oportunidad de nosotros para hacer
mantenciones, para hacer análisis de todo tipo, ya sea de cómo nos reestructuramos, ¿cierto? Qué tenemos que comprar más para terminar el fin de año y las mantenciones de todos nuestros equipos. Vamos a hablar un poquito de eso. Y Antonieta, cuéntame, ¿qué tipo de servicios sé que se concentran? Nos decía de la parte de la catarata, pero ¿en qué consiste este tipo de servicios? ¿Uno solo? ¿Tienen también tomas de muestras, exámenes? ¿Qué otra parte más tiene la clínica? Tenemos varios servicios. El principal es la cirugía de catarata, ya que es mediante la facomulsificación, que es un equipo de última tecnología, ¿cierto? La consulta médica como tal, que el paciente inicia con su consulta médica. Ese es el primer paso que el paciente tiene que dar para poder ser diagnosticado, ya sea de catarata o alguna otra patología que el paciente tenga oftalmológica. Ya, luego de que el paciente es diagnosticado por el doctor Sergio Acevedo, ¿cierto? Pasa con nuestra coordinadora quirúrgica, que ella es la encargada de entregarle a los pacientes, ¿cierto? Todo lo que el doctor indicó, y ella en el fondo ella orienta al paciente tanto en el presupuesto como en los pasos a seguir para que el paciente pueda operarse. Nosotros contamos también con todos los exámenes oftalmológicos, o la gran mayoría de los exámenes oftalmológicos que nosotros hacemos. No contamos con laboratorio clínico, ya, puesto que ahí los pacientes tienen que dirigirse a su consultorio o alguna otra clínica, ¿cierto?, que tenga toma de muestra de laboratorio clínico, ¿ya? Los otros servicios que nosotros prestamos, además de la catarata, nosotros operamos pterygium, operamos talación, ¿ya?, inyecciones de Avastin, tenemos crosslinking también, que es para el queratocono, que es una patología que no es tan recurrente, ¿cierto?, pero sí contamos con crosslinking. Entonces, lo que nos cuenta Antonieta es un proceso en donde el cliente llega a la clínica como primer paso. Hay una evaluación parte del médico para poder diagnosticar cuál es la enfermedad o la situación por la cual se aqueja el paciente. Posteriormente se hacen una toma de muestra, exámenes, y finalmente se determina un procedimiento y se le da finalmente ya el tratamiento que debe tener este paciente para poder solucionar su problema. Y finalmente después vienen consultas de evaluación, de seguimiento. Sí, exactamente. Y finalmente ya termina el proceso ya con una última evaluación para saber ya cómo quedó la operación, cómo quedó el... Sí, sería ese el proceso, el flujo más o menos. El flujo, sí, exactamente, tal como tú lo describes, sí, ese es el flujo. Y es un flujo, la verdad es que es bastante rápido, porque como la clínica consta de pabellones propios, nosotros no tenemos que arrendar o solicitar pabellones a alguna otra institución. Contamos nosotros con nuestros pabellones, ¿cierto? Entonces el flujo desde que el paciente fue diagnosticado por el doctor, ¿cierto?, hasta que el paciente se realizó su examen oftalmológico, eso puede demorar, la verdad es que un día, porque si el paciente quiere realizarse los exámenes el mismo día, nosotros ya tenemos esos exámenes y se coordina rápidamente, se puede coordinar la cirugía dentro de esa semana. Entonces, la rapidez con la que nuestros pacientes se logran operar llega a ser de una semana. Aquí el público estamos identificando que ellos cuentan con un proceso bastante ágil en el sentido de ser capaces de en muy poco tiempo poder diagnosticar y hacerle un tratamiento al paciente y poder mejorarlo y darle solución a su problema. Antonieta, ¿y me puedes contar, ahora que ya nos hiciste todo un recorrido de cómo es el funcionamiento, cómo es el proceso de la clínica, cuáles son los principales recursos con los que debe contar una clínica oftalmológica para poder atender a sus pacientes? Bueno, lo principal de nosotros, los recursos que tenemos son aproximadamente como, el foco son 3 recursos que para nosotros es muy importante. Uno es la infraestructura, ¿ya?, que para nosotros como clínica es súper importante la infraestructura, porque nos da en el fondo el poder administrar nuestro propio tiempo quirúrgico. O sea, ¿a qué me refiero con el tiempo quirúrgico? En que si nosotros queremos abrir un pabellón, nosotros abrimos pabellón, operamos los días martes y jueves. Pero si por necesidades de nuestros pacientes necesitamos abrir algún otro día de pabellón,
se abre fácilmente porque, como te comentaba anteriormente, no tenemos que solicitar pabellones a ningún otro lado, dado que las instalaciones de nosotros, tanto pabellón como laboratorio que es de exámenes oftalmológicos, es de la clínica, ¿ya? Entonces, eso también nos ayuda a tomar decisiones más autónomas de cuándo queremos nosotros abrir un pabellón, o si tenemos una urgencia, es mucho más expedito, ¿ya? Lo mismo con el personal, ¿ya? El personal que nosotros tenemos está altamente capacitado, ¿cierto? Y es personal que permanece constantemente en la clínica, o sea, nosotros no tenemos que estar llamando a un staff quirúrgico externo. Más que bueno, se entiende que el anestesista no puede estar aquí de forma permanente, ¿cierto? Por su condición de anestesista, pero si nosotros necesitamos un anestesista, tenemos un pool de anestesistas que nos pueden cubrir esa necesidad en caso de que nosotros tengamos que abrir algún día de pabellón excepcional que no sea día martes o jueves, ¿ya? Entonces, en eso nosotros, la verdad es que no tenemos problema con la parte de personal, porque está constantemente de lunes a viernes, está aquí en la clínica, es un personal fijo. ¿Qué tipo de personal es el que maneja? Bueno, contamos con, de partida con el médico cirujano, que él está acá de lunes a viernes, contamos con el doctor Acevedo, ¿cierto? Tenemos la coordinadora quirúrgica, que ella está todos los días también en la semana de lunes a viernes. Hay secretaria administrativa también. Tecnólogo médico, contamos con alrededor de 3 tecnólogos médicos, ¿ya? Tenemos técnico en enfermería con mención en instrumentación quirúrgica, tenemos 2, ¿ya? Y tenemos auxiliar de servicio, ¿ya? Que es el auxiliar de pabellón, que también está toda la semana, ¿ya? Y si necesitamos, como te digo, algún otro especialista que por alguna cirugía más específica, eso ya tiene una coordinación que escapa un poquito más allá ya de lo que te comentaba, que nosotros tenemos aquí fijo, pero que tampoco es tan difícil poder llegar a coordinar con ellos, porque hay un flujo muy fácil de poder traer a alguien, a algún especialista que nos pueda venir a cubrir algún tema específico quirúrgico, ¿ya? El otro punto súper importante para nosotros es toda la tecnología con la que nosotros contamos, ¿ya? El pabellón de nosotros es un pabellón que está altamente calificado, ¿ya? Con equipos de última generación, y además contamos con la autorización de Ceremi, ¿ya? Y eso es súper importante para nosotros principalmente, y para nuestros pacientes que se van a venir a operar a un lugar que está con todas las autorizaciones correspondientes de Ceremi, ¿ya? Todos nuestros equipos también constan de mantenciones anuales, ¿ya? Y si requieren otra mantención, se hace en el momento que el equipo requiera la mantención. En eso no escatimamos gastos. Mira, interesante los recursos que son los más emblemáticos. Obviamente público, que hay otros recursos, otros costos como la luz, el agua, distintos que no son los que nos queremos concentrar y contar. Pero acá, ¿qué es lo que yo rescato, equipo como control de gestión? En el primer punto del espacio es contar efectivamente con un lugar donde poder atender a los pacientes, un espacio que estratégicamente para una clínica oftalmológica tiene que estar en una ubicación muy buena para poder llegar a la mayor cantidad de público. En este caso aquí estamos nosotros en pleno corazón de Providencia. En pleno corazón de Providencia. Y como decía Antonieta, además cuentan también con el espacio de sus pabellones propios para poder también tener esta agilidad del proceso que hablábamos anteriormente. Entonces aquí tenemos un recurso y un costo que identificar dentro del negocio, que es el arriendo de estas localidades, de estas ubicaciones, pero también se puede dar de que la clínica puede contar con un espacio propio. Aquí, Antonieta, ¿cómo es? ¿Un espacio arrendado propio es o propio. Una combinación? Todas las instalaciones son propias. Son propias, entonces están permanentes sí. y van a estar acá. Entonces, ahí, equipo de control de gestión, lo interesante fue de que para poder instalar un centro médico, es muy importante hacer una evaluación de proyecto. Esto significa hacer un flujo
de cuánto va a ser la cantidad de pacientes, cuáles son los servicios, cuáles son sus ingresos, sus ventas, cuáles son los costos, y poder proyectarlo en el tiempo para poder también saber cómo va a ser esa inversión, qué retorno va a tener, en cuánto tiempo se va a pagar, y también contar con los recursos que va a exigir también las normativas sanitarias, como nos explicaba Antonieta con el tema del Ceremi. Entonces ahí ya hemos identificado unos costos, principalmente unos costos fijos, pero después Antonieta también nos contaba del personal, y ahí también tenemos un costo fijo, porque el personal es, como nos decía Antonieta, es fijo, está acá de lunes a viernes. Ahí estamos hablando de costos principalmente de remuneraciones, costos de provisiones, vacaciones, finiquitos, beneficios. Hay un costo también importante en las capacitaciones para poder estar actualizado con todo lo que son los avances tecnológicos y científicos de cara a la prestación de servicio que tiene la clínica. Cuenta con uno de los médicos más reconocidos a nivel nacional y un poco también internacional. Tú me has contado un poquito. Sí, eso es bien interesante la pregunta que haces, porque hemos tenido pacientes que vienen a operarse de España, por ejemplo, ¿ya? Eso pasa principalmente, Germán, por el boca a boca, ¿ya? El boca a boca de nosotros es muy fuerte, es nuestro principal motor para que la clínica funcione, ¿ya? Como te digo, el boca a boca de nosotros impacta mucho en nuestros pacientes, porque lo que te nombraba, vienen desde España muchas veces a operarse, ¿ya? ¿Y es porque se operó algún hermano, algún tío y quedó muy bien operado, ¿cierto? Entonces le avisan a su primo, no sé quién puede estar en el extranjero, y la persona coordina todo, ¿cierto? Y se viene a operar para acá, ¿ya? Pacientes de Punta Arenas también vienen a operarse, wow. Pacientes de Arica, o sea, nuestros pacientes son a lo largo de todo Chile, ¿ya? Y vuelvo a lo mismo, Germán, con el tema de las instalaciones. Como son nuestras instalaciones, nosotros administramos la instalación y los tiempos de acorde a las necesidades de nuestros pacientes, claro. ¿Ya? Muchas veces nos pasa que hemos tenido ya, se ha cerrado la consulta y viene un paciente, ¿cierto? Que llegó directamente del terminal o llegó directamente desde el aeropuerto. Son pacientes muy antiguos, ¿ya? Entonces, todos esos pacientes no los puedes dejar fuera porque tú sabes que vienen desde Arica, vienen de Punta Arenas, entonces se atienden igual, ¿ya? El doctor le da igualmente su espacio al paciente, porque se sabe que el paciente viene de afuera, ¿ya? O sea, me refiero, viene de afuera de Santiago, pero estoy hablando a nivel nacional, ¿ya? Y bueno, y con los pacientes que vienen desde el extranjero, ya hay una previa coordinación que se han comunicado con el call center, ¿ya? El call center, independientemente que no está aquí, se entiende que es un call center, tiene comunicación estrecha, ya sea con la coordinadora quirúrgica o conmigo, ¿ya? Entonces nos da el espacio para poder coordinar la hora exacta para que ese paciente pueda ser atendido, pueda ser operado y después pueda ser controlado por el doctor Acevedo, ya 2, 3 controles, ¿ya? Y todo también dentro del margen que el paciente, si el paciente nos dice, no, es que yo me tengo que devolver en tal fecha a España, nosotros le acomodamos las horas para que el paciente se devuelva en tal fecha a su país. Ahí es lo que hablamos en un principio sobre el proceso, de tener un proceso ágil y flexible que le permita a los pacientes, poder atenderse de buena forma. Y el último recurso que comentabas, Antonieta, tenía que ver con el equipamiento, los equipos y los insumos. Entonces ahí también, amigos de control de gestión, contarles de que este modelo de negocio tiene costos fijos en términos de la adquisición de los equipamientos, que parten siendo una inversión, pero que también tienen unos soportes en el transcurso del año que hay que ir costeando, y también en algunos casos se tienen que dar algunas reparaciones por el uso, por el desgaste, diciendo que son instrumentos muy delicados, sabemos que estamos atendiendo la vista, el ojo, entonces ahí también me imagino que hay una relación con proveedores muy cercana, muy... Sí, en eso nosotros como clínica, Germán, no escatimamos en gasto, porque para nosotros lo principal es tener todo nuestro equipamiento que esté funcionando en óptimas condiciones. O sea, acá
nosotros no podemos tener margen de error en que un equipo esté fallando con cualquier cosa, con un cablecito o simplemente con cosas tan pequeñas como un enchufe, un adaptador de enchufe, ¿cierto? No podemos tener ese margen de error o de falla, dado que lo que te comentaba, que trabajamos con adultos mayores, ¿cierto? Trabajamos con gente, con nuestros pacientes que vienen desde Arica a Punta Arenas o pacientes que vienen desde el extranjero, ¿ya? Entonces, para nosotros el tema del equipamiento y de los insumos no escatimamos en gasto, ¿ya? Nosotros preferimos invertir, ¿cierto?, en insumos de primera calidad y en equipos de primera calidad y que estén con sus mantenciones al día, ¿ya? Entonces, en eso era lo que te comentaba anteriormente. Nosotros, nuestro equipo, le hacemos la mantención una vez al año, pero si el equipo presenta alguna falla, ya sea por la más mínima que sea, por algún cable o algún adaptador, se solicita al técnico, ¿cierto?, que vengan los ingenieros, porque son los ingenieros en mantención que vienen a hacer la reparación o la mantención del equipo. Se llama independientemente de que al equipo le toque en 6 meses más, ¿ya? Entonces, por lo mismo, el flujo, vuelvo al flujo, el flujo de pacientes de nosotros es un flujo constante de pacientes y no paramos nunca por lo mismo, porque las mantenciones están al día y está todo en perfectas condiciones para dar atención de calidad a los pacientes, y principalmente nuestros pacientes lo que requieren es rapidez, porque hay muchos pacientes que llegan ciegos y gracias a la rapidez que nosotros le damos en la atención quirúrgica, ¿cierto?, el paciente a la semana siguiente, el paciente ya está bien. Entonces eso es un impacto social, emocional y familiar muy grande para los pacientes, tanto y para su familia, ¿ya? Porque nos han llegado pacientes en silla de ruedas, y en silla de ruedas no porque tengan algún problema para caminar, sino que porque simplemente están ciegos producto de una catarata. Mira, qué interesante, qué importante también ese impacto social y familiar que tienen en los pacientes y en todo su entorno. Volviendo un poquito en público al tema de los costos, claro, mencionaba Antonieta recién el tema de los insumos de primera calidad. Y ahí ya tenemos un poquito una relación de costos más variables que van a ir dependiendo de los procedimientos, de la cirugía que se vayan dando en estos distintos meses, que al principio también nos contaba de que esto fluctúa y tiene estacionalidad distinta. Acá también es importante ir entendiendo la renovación de los equipamientos como una renovación también como una inversión. Estos equipamientos deben tener una vida útil, una duración y un desgaste. Entonces, para poder satisfacer a los pacientes y garantizar una calidad óptima y que se les solucione el problema de la catarata principalmente a los pacientes, se requiere contar con una infraestructura sólida y estable y que se tengan mantenciones también de acuerdo a los tiempos que correspondan. Aquí Control de Gestión finalmente lo que está haciendo o lo que está monitoreando es cómo se planifican estos recursos, es entender cuáles van a ser los volúmenes de inversión, cuáles son los gastos, y eso lo tiene que correlacionar obviamente con los tipos de servicios que se prestan, con los tipos de pacientes, sus ingresos. Control de Gestión es muy importante que pueda identificar cuánto se está dejando como margen de acuerdo a cada tipo de prestación, a cada tipo de cliente o de intervenciones. Cuáles son también las facilidades de pago que hay para cada uno de estos pacientes, ir entendiendo un poquito el comportamiento del flujo de caja, de cómo se está dando la situación financiera de la clínica y poder también apoyar al negocio tomando decisiones de poder seguir creciendo, de poder ir optimizando, de ir evaluando en el mercado nuevas alternativas y tecnologías que le permitan también mejorar los procesos, optimizar los procedimientos, etc. Ese es un poquito el rol de un equipo de control de gestión que puede estar participando en una clínica oftalmológica. Antonieta, hemos conversado largo y profundo sobre cómo funciona la clínica, de cuáles son sus principales recursos, sobre su modelo y sus procesos en el ámbito operacional, cómo es la gestión dentro de la clínica. Me gustaría que nos contara ya para ir finalizando nuestra conversación cuáles son los próximos pasos, en qué situación se encuentran hoy día, qué tienen pensado hacer. Bueno, nosotros ya estamos aquí en Providencia, ya de aquí nosotros no nos movemos, porque lo que te comentaba es el corazón, ¿ya? Y para los pacientes es súper importante llegar aquí, están acostumbrados a llegar a Providencia, pero también nos expandimos a San Bernardo porque la idea es abarcar también
otras comunas, ¿cierto?, de la ciudad de Santiago. Y en algún futuro, no te podría dar fecha, es expandirnos a Buin, ¿ya? San Bernardo en estos momentos está funcionando con 3 médicos oftalmólogos, ¿ya? También está funcionando con exámenes, pero nosotros allá no tenemos pabellón. Todo lo que se genere en cuanto a diagnóstico de catarata o otra cirugía, tiene que ser derivada por nuestros médicos que trabajan en San Bernardo, tienen que ser derivados acá a Providencia. Perfecto. Público de control de gestión. Bueno, para ir terminando, y contarle un poquito de que aquí Antonieta nos cuenta de próximamente ir a abrir un centro médico en Buin. Eso, como les decía dentro de la conversación, significa hacer una evaluación de proyecto, hacer un caso de negocio en donde uno pueda estimar un poquito la demanda, conocer un poco la población de la zona. Por eso es muy importante poder identificar de dónde viene el paciente, de qué lugar, de qué parte de Chile o de Santiago, o incluso que nos contaba de afuera Antonieta. Es muy importante ir entendiendo este tipo de demanda, de situación geográfica, de origen, para poder también ir ampliándose y viendo oportunidades en el futuro, de dónde abrir nuevos centros médicos. También contarles de que como control de gestión es importante ir identificando los clientes, los pacientes, sus ingresos. Aquí también se trabajan con tarifas medias según el tipo de prestación. Recuerden que hay procedimientos quirúrgicos, hay también consultas médicas, hay laboratorio, exámenes. Cada uno tiene sus distintos productos, servicios, y eso significan distintos ingresos que hay que saber medirlos de forma distinta. No solo se trata de cuánta fue la venta o el ingreso del mes. También poder identificar en términos operacionales como indicador el tiempo de espera de los pacientes. Antonieta nos contaba en la conversación lo importante que es para ello contar con buenos recursos y con una buena instalación para poder darle una atención ágil al paciente, flexible, y poder en el menor tiempo darle atención y solución a su requerimiento, a su problema de la vista. Entonces es un indicador que hay que ir midiendo también qué tipos de pacientes, qué tipos de procedimientos son los que toman más o menos tiempo. También es muy importante ir entendiendo la utilización de estos equipos que tienen que entenderse como parte de un recurso que se gestiona en el ámbito de la atención al paciente, pero que también se tiene que gestionar sus mantenciones, sus reparaciones, y que finalmente es una inversión que está hecha para tener la capacidad de prestar las necesidades y los servicios que el paciente tiene. Otro de los tipos de KPI o de indicadores es poder también conocer cuántos clientes están contactando a la clínica, pero cuántos de esos clientes, que nos contaba Antonieta que un medio es el call center, donde llaman y preguntan, pero también poder identificar cuántos finalmente están pasando a ser pacientes, a tener algún tipo de consulta, algún tipo de procedimiento, y que no sean prospectos, no sean pacientes que llaman pero finalmente no entran a la clínica. También es muy importante como control de gestión poder identificar cómo se van relacionando con los convenios que tienen con distintos centros médicos o incluso con instituciones previsionales como ISAPRE, FONASA. No sé si se me queda otra. Es que en estos momentos es ISAPRE y FONASA, es como, y bueno, y los pacientes particulares que son, claro, que no tienen esos pacientes, no constan con ninguna previsión. Claro, entonces también entender cómo son los clientes, con qué tipo de financiamiento llegan también a poder costear sus procedimientos. Es muy importante para poder tomar decisiones futuras de cómo quiere continuar la clínica, hacia qué segmento de cliente quiere dirigirse. Y también, obviamente, es muy importante como control de gestión ir entendiendo los márgenes de este modelo de negocio, ir entendiendo dónde hay oportunidades, poder conocer también un poco cómo se correlaciona la satisfacción, la experiencia del cliente con lo que se está haciendo como inversión, con los costos. O sea, si vamos a estar incurriendo en costos de tener una infraestructura habilitada, si vamos a estar haciendo inversiones para poder contar con los equipamientos tecnológicos y con los avances científicos al día, es muy importante ir correlacionando eso también con el crecimiento de la clínica y con los requerimientos de los pacientes.
Por eso que aquí estamos viendo cómo el Instituto de la Catarata, que partió en Providencia, que lleva más de 20 años, continúa en San Bernardo y en el futuro está pensando ya en otras localidades en Buin y quién sabe más adelante, me imagino que quieren seguir creciendo y expandiendo. Así es. Agradecerte, Antonieta, por el espacio, por poder estar aquí nuevamente con ustedes participando. Muchas gracias por toda la información. Así que nos despedimos. Gracias a ti, Germán, por volvernos a visitar. Vale. Y querido público de Control de Gestión, estaremos en una próxima conversando de otro tipo de modelo de negocio, de otro tipo de empresa y aprendiendo un poquito de este mundo de los KPI, de los indicadores y de cómo rentabilizar un negocio. Adiós.